Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar, hermanos, a continuar más bien con la orden del servicio. Y vamos a continuar con la serie Yo Soy. Pero antes de que se siente, los que ya se sentaron, pónganse de pie, por favor. Aunque se cansen más, no le hace. Los que puedan hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro, cierre sus hermosos ojos que el Señor le dio. Y vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana le damos gracias primeramente por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este hogar que podemos venir y alabar su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por tantos niños que nos ha dado. Gracias, Padre Santo, por la palabra, Señor, en la cual nos podemos alimentar y podemos crecer. Así como los niños, nosotros también como adultos, Señor, debemos de venir y alimentarnos de su palabra. En esta mañana le damos la honra y la gloria y todos decimos amén. Tome asiento, hermano, por favor. Quiero darle la bienvenida a los que nos escuchan también en Facebook. Hermanos, estamos en Facebook, dijo uno, así como nos ve. No, gracias al pastor Joe, porque él siempre es muy inteligente para la tecnología y siempre trata de tener lo mejor que existe para que la palabra del Señor sea predicada y que nuestra iglesia sea conocida. Entonces, gracias, pastor Joe, gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, que están allá del otro lado de su teléfono o en su computadora, donde estén, y ustedes que vino a la casa del Señor, pues Dios lo bendiga también. Y vamos a continuar con esta serie, hermanos, que se llama Yo Soy Jesús. Qué hermoso ese rostro, Señor, ¿verdad? Qué bonito ver el rostro de nuestro Señor. No sabemos, realmente no conocemos a ciencia cierta el rostro de Jesús, pero con ese basta, ¿verdad? Porque con ese rostro, la paz, una mirada profunda, su sola imagen de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto vemos el rostro de Jesús, ya sabemos a dónde dirigir nuestra mirada, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a aprender un poco más de Jesús, un poco más de lo que Él nos dejó dicho en su palabra hace más de 2000 años. Y bendito sea, Señor, por su Hijo Jesucristo. Ay, discúlpeme si mi garganta no anda muy bien, pero usted sabe con estos cambios de temperatura, de que no hace frío, hace calor y bueno. Pero bueno, aquí estamos, bendito sea Dios. La semana pasada, hermanos, estuvimos aprendiendo, ¿verdad?, en esta serie de declaraciones que Jesús hizo de sí mismo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cuál fue la que vimos la semana pasada? Jesús dijo, yo soy la ¿qué? La resurrección y la vida, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? La semana pasada y la antepasada pues fueron la Semana Mayor, la Semana Santa y también la Semana de Pascua, en la cual estuvimos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablábamos también de que sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin la cruz, ¿verdad? Sin la resurrección, simple y sencillamente no existiría la iglesia. No tendría sentido por el cual estamos aquí. Entonces, sin la cruz, ¿verdad? Sin ella, pues sabemos que no hubiera habido la redención de nuestros pecados. También aprendimos que Cristo es la resurrección. Amén, que Cristo es la vida, ¿verdad? Y Él por eso, si el Señor lo dijo, fue porque tenía toda la razón de decirlo. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con otra declaración que el Señor dijo, dice, yo soy el buen pastor. Hermanos, Jesús hizo 7 declaraciones cuando dijo yo soy. Estas declaraciones las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Si quiere leer un poco más, si quiere saber más de la vida de Jesús, pues ahí está el Evangelio de Juan o también el Evangelio de Lucas, que son, todos los evangelios, los 4 evangelios son cristocentristas, ¿verdad? Pero de alguna manera el apóstol Juan y el apóstol Lucas llegan un poco más al corazón de nosotros porque se centran más en la persona de Jesús. Mire, la semana pasada vimos la declaración yo soy la resurrección y la vida. Hoy estudiaremos la declaración yo soy el buen pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor.
el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué fue lo que estuvimos celebrando las semanas anteriores? Que Jesús dio la vida por nosotros, que Jesús dio la vida por un pueblo perdido. La palabra del Señor dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos ¿qué? No le recibieron, no le conocieron. Pero bendito Jesús, ¿verdad? Que Él se consiguió 12 personas, de esos 11 se quedaron, 12 discípulos, de esos 12 quedaron 11 porque ya saben que Judas lo traicionó, ¿verdad? Y aunque después se nombraron otros discípulos, el Señor escogió también al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llevó el evangelio a las naciones de los gentiles, en cual de esas naciones pues somos nosotros. Gentil es aquella persona, ¿verdad?, que no es judía, que no es de descendencia de los judíos, de Israel. Y eso abarca a todos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros gentiles. Éramos un pueblo, dice la palabra, que no buscábamos de Dios. Éramos un pueblo que estábamos apartados de Dios, mas sin embargo, Dios se mostró a ese pueblo que no lo buscaba. A través del apóstol Pablo y de todos los discípulos y de tantas y tantas gentes que hablaron del Señor. Es por eso que nosotros hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y hemos venido a conocer quién es Jesús. Pero Jesús no solamente es el Salvador, Jesús no solamente vino y hizo la obra de la redención, sino que Él, cuando ascendió a los cielos y nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, también dejó su palabra para que fuéramos alimentados. Y también dejó pastores, dejó ministros, dejó gente, ¿verdad?, para que dirigieran a su pueblo, para que la llevaran y la alimentaran. Entonces, pero Jesús dice de una manera: yo soy el buen pastor. ¿Qué nos quiso decir con esto? Si Él es buen pastor, eso quiere decir que existen algunos pastores que no son buenos. Ya tan temprano, tan pronto vamos a decir, hermano, ya empezaron las pedradas. No. Si Jesús dice, yo soy el buen pastor, es porque algo por ahí andaba mal. En ese tiempo, hermanos, cuando los discípulos empezaron a pastorear a la gente, ¿verdad? Salieron muchos profetas, salieron muchos falsos cristianos que incluso cambiaban las declaraciones que había hecho Jesús, aún los hechos los habían cambiado. Si usted quiere saber exactamente lo que pasó en la vida del pueblo cristiano, lea el libro de los Hechos y ahí viene todo bien acomodadito. El apóstol Lucas fue el que nos dejó bien establecido lo que pasó después de que vino Jesús y ascendió a los cielos. Entonces, ¿por qué el Señor dijo, yo soy el buen pastor? Y también como que hubo ahí ese espacio donde el Señor nos quería enseñar también que no había buenos pastores también, ¿verdad? En ese tiempo se transgiversaba la palabra, se decían incluso cosas que eran ciertas de Jesús, se decía, bueno, cuánta cosa. Entonces, pero el Señor se asegura de esto y nos dice, en 1 de Juan 10:1 nos dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Sabemos el bandido por excelencia, el ladrón por excelencia, ¿quién es? El enemigo del pueblo cristiano, el enemigo de Cristo, Satanás, que el Señor lo reprenda, que desde un principio robó la tranquilidad, robó la salud, robó la bendición que Dios había dado sobre su creación, sobre el género humano. Le inyectó veneno, le inyectó mentira, engañó a Adán y a Eva, vino la enfermedad y de ahí en adelante, hermanos, puro padecer. Debido a que ese Satanás, ese ser, ¿verdad?, que es nuestro enemigo, hizo esto, Cristo vino a la cruz. Fue tan grave lo que hizo este ser, ¿verdad?, que fue la consecuencia que Cristo viniera a la cruz. Es la consecuencia que hasta la fecha nosotros seguimos sufriendo enfermedades, la creación sigue padeciendo, hermanos. La contaminación, todas las cosas que vemos alrededor del mundo, la maldad, la ambición desmedida, las guerras, todo eso no estaba en el plan de Dios. Entonces el Señor tenía un plan hermoso
cuando él le dijo a Moisés, ponle nombre a los animales, encárgate del Edén, encárgate del paraíso, él dejó un pastor ahí. Dejó un pastor, ¿verdad? Perdón, no a Moisés, a Adán, perdón, se me brincó la cadena del tiempo. Entonces, él dejó un excelente pastor ahí, pero vino Satanás, tentó a Adán y a Eva, y estos pastores, estos encargados del rebaño de Dios, ¿verdad? Literalmente fueron engañados y de ahí entró el pecado al mundo, y la consecuencia es que Cristo vino a pagar en la cruz. Pero Jesús nos dice, si observamos bien, una vez más en Juan 10:1 nos dice, les digo la verdad. Él comienza con esta frase, les digo la verdad. Es palabra de Jesús. Dice, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y bandido. Satanás, en forma de serpiente, así nos lo narra la Escritura, ¿por dónde entró? Andaba por las ramitas, ¿verdad? Como decimos, se anda por las ramas. Andaba acá, verso sin esfuerzo, andaba por las ramitas. Satanás siempre va a buscar el ladito acá de, hey, y eso sucede en todas partes, hermano. Le pasaron a nuestros padres, ¿verdad? A veces nos ha seguido pasando a nosotros cuando hacemos caso a Satanás. Viene y nos roba la tranquilidad, nos roba nuestra paz. Y cuidado, hermano. Jesús está hablando de nuestro enemigo espiritual, Satanás, el cual vino a robar, a matar y a destruir. La palabra del Señor lo describe exactamente como es. Es un ladrón, es un asesino y es un destructor. Él representa el poder del mal en este mundo, hablando de Satanás, y destruye a muchas personas en este mundo. Mucha gente está enferma, destruye familias, matrimonios, engaña a nuestra juventud, engaña a nuestros hijos, y nosotros somos parte de eso porque todo el tiempo les estamos soltando los teléfonos y ven cuánta cosa no deberían de ver. Satanás es un ladrón y bandido, hermanos. Pero no vamos a hablar tanto de ese tipejo, ahora vamos a hablar de Jesús. Amén. Vamos a hablar del Señor. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y dice Jesús, dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Satanás ya hizo lo que hizo. Vámonos, fuera, sáquese. Pero ahora vamos a darle espacio a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darnos una vida plena y abundante. No es una vida color de rosa, ¿cierto? Cuando nos convertimos al Señor, no todas las cosas se solucionan. Entramos en un proceso, entramos en una santidad y el Señor nos dice que debemos de apartarnos. El Señor nos santifica, nos hace santos. Y el santo significa ser apartados. No significa que ya no tienes defectos, que ya no vas a ofender al Señor. No deberíamos pero vamos siendo sinceros. Vámonos fajando el pantaloncito o la faldita o lo que traigamos puesto, y hay que reconocer que ofendemos al Señor de vez en cuando, si no es que de vez en diario. La misma palabra dice el Señor que para todo aquel que piensa, no, pero yo ya soy cristiano, yo ya no ofendo al Señor, yo ya estoy bien, no. El mismo Señor dijo, todo aquel que mire incluso a una mujer, nomás con verla, ya pecó en su corazón. Con deseo, dice, ya pecó en su corazón. Si no buscamos de la palabra de Dios, si no leemos la Escritura, si no tenemos un devocional, ya estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay muchas maneras de ofender al Señor también. La palabra del Señor nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué dice que es? Nos es ¿qué? Pecado. Entonces constantemente, hermanos, estamos ofendiendo al Señor, de una o de otra manera. Pero aquí no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hizo y vino a hacer, a darnos una vida plena y una vida abundante, a separarnos del pecado, de un ambiente, de vivir una vida de desierto, de vivir una vida apartada de Dios. Ahora venimos a un redil, ¿verdad? Aparentemente, vamos a ponerle así, un redil, un corral, o un lugar, o una congregación, donde podemos alimentarnos de la palabra del Señor, y Jesús es nuestro buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. No la da, ya la dio. Jesús ya la dio hace 2000 años, hermano.
y sigue a través de su Espíritu Santo alimentándonos, llevándonos a verdes pastos. Jesús es el buen pastor y nosotros las ovejas. Las ovejas se mencionan unas 200 veces en la palabra del Señor. Este animalito, nosotros somos comparados con las ovejitas. Bueno, algunas somos ovejitas, otras somos ovejotas, otras somos o algunos podemos ser cabritos. Caray, no, los cabritos, no. Ese nomás allá en Monterrey, allá que se los coman, ¿verdad? A ver, diga, yo soy una ovejita. Y no, la respuesta estuvo muy pobre. Bueno, somos ovejas de Jesús. ¿Quiere o no quiere ser oveja de Jesús? A ver, diga, levante la mano el que quiera ser oveja de Jesús. Yo sí, porque sé que con Él la tengo asegurada. Sé que con Él no dice, como decía su palabra aquí, les digo la verdad. Jesús siempre va a decir la verdad, Él nunca nos va a mentir. Si dice que Él tiene una vida plena y abundante para mí, es porque la tiene. Es porque la tiene. Tiene una vida eterna para nosotros. Desde que dejamos el mundial, dijo uno, desde que dejamos de andar de locos por allá, ya nos rinde el chequecito, pastor. Ya nuestra casa ya está un poquito mejor, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la sociedad, ya no somos un problema, ya la policía no nos anda persiguiendo, bueno, si es que usted lo persiguió. Mejoramos en todos los aspectos, tenemos una vida plena y abundante, ya no es una vida con cara de limón chupado, no, ya tenemos que estar alegres, hermano. Así es que cuando venga a la iglesia, sonría que Dios lo ama, aunque le vean los implantes que trae ahí, no le hace. Amén. Hermano, pues es que si no, acuérdense que somos representantes de Jesús. Somos representantes de Cristo. Las ovejas se mencionan unas 200 veces más que cualquier otro animal en la Biblia. Entonces, ¿está de acuerdo que somos ovejitas? ¿Sí o no? Amén. Bueno, diga, soy una ovejita de Jesús. Válgame Dios, otra vez. Fuerte, hermano, con ganas que entre el aire a sus pulmones. Y eso que tenemos aquí uno de los aires más limpios de todo el país, bajando derechito de las montañas hacia nosotros. Aleluya. Todos nosotros somos referidos o llamados ovejas o simbolizamos el rebaño de Jesús como sus ovejitas. Y el redil, pues es la iglesia que el Señor nos ha dado, la comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo. Las ovejas son los animales más mansos. Para algunos las ovejas son los animales más tontos, porque donde brinca una, brincan todas. Son como los políticos allá que acarrean. Bueno, aquí no pasa eso, nomás allá en México, ¿verdad? Hablando de borreguitos, de ovejitas. Donde brinca uno, pues brincan todas. Al ser sacrificadas estos animalitos, hermanos, las ovejas no gritan, ni se alarman, ni pegan de gritos. Un chivo o un cabrito, en cuanto ve el cuchillote, pega los gritos, pues cómo no, pues le va a doler, pobre animal. Pero las ovejitas no. Hasta se ponen de pechito, así se acomodan y órale. El animal por excelencia que el pueblo de Israel sacrificaba muy seguido al Señor para expiación de los pecados. Y ese animalito perfecto, que no tenía mancha, que no tenía nada, un animal que no estaba quebrado de ninguna manera, era ofrecido al Señor. Por eso Jesús representa, ¿verdad?, al Cordero de Dios. Cuando Juan lo vio que venía y que él estaba bautizando gente en el Jordán, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra del Señor dice que cuando Jesús expiró, en Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ay, hermano, ya cuando esto, si no nos toca el corazón, no abrió su boca Jesús y murió. Y la única vez que abrió su boca o cuando dijo algo, dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Ay, hermanos, bendito Jesús. Al ser sacrificadas estos animales, las ovejas no gritan ni se alarman, permanecen mudas. Y bueno, nosotros como ovejitas, ¿verdad?, simbolizamos los seguidores de Jesús, los cristianos. Este animalito nos identificamos con ellos, o Jesús así nos simboliza.
Dice, pasamos por 4 desafíos, hermanos, en nuestra vida como ovejas de Jesús. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Cada quien andábamos en nuestra loquera. Acuérdese. Aún a muchos seguimos de testarudos todavía. Y seguimos con el mismo tipo de carácter. Seguimos, o no nos gusta perdonar, o no nos gusta ser como niños. Por eso a mí me encanta ver los niños aquí. Yo sé que hacen un relajo y ahora no se pelearon, gracias a Dios, ¿verdad? Pero los niños, hermanos, se pelean y en un segundo ya están pero contentos. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Alguien se identificó por ahí? Diga amén, porque todos de vez en cuando se nos van las cabras, como decimos en mi rancho. Se nos van. Y empezamos a hacer nuestra propia voluntad, y aunque estemos sometidos aún a Dios, de todos modos vamos así, pero forzaditos, como si no se haga, reconozca. Acuérdese que el que confiesa sus pecados encuentra ¿qué? Misericordia. Y todos, desde el más viejo hasta el más pequeñito, los niños chiquitos, válgame Dios. Todos, hermanos, dice la palabra todos. Aquí el Señor dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y amén o no amén, pues es amén. Así es que el Señor dijo, no os hagáis. Así es que no se hagan, no nos hagamos, dijo el otro. ¿Verdad, hermanos? Segundo desafío que pasan las ovejitas. Bueno, primer desafío era, las ovejitas se pierden fácilmente. Y ahí está lo que dice la palabra, que fácilmente todos nos hemos extraviado. Segundo desafío es, las ovejas son vulnerables. Estos animalitos no se pueden defender. Cuando realmente somos ovejas de Jesús, la palabra del Señor nos enseña, nos dice que si alguien nos ofende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos dan una cachetadita en este hermoso cachete, hermano, tenemos que poner el otro. ¡Sas! Pero a veces en vez de poner el otro, ponemos los 5 pero juntos y sopas. O la boca luego, lo que sabe. Lentos para la ira deberíamos de ser. La palabra del Señor que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Jesús así lo hizo. Jesús con toda la razón, Él, como Él dijo, dice, cuando Satanás lo estaba tentando, que le dice, aviéntate, que lo lleva allá al pináculo del templo, le dice, aviéntate. Dice, no, dice, yo sé que muchos ángeles me cacharían, no permitirían que yo tocara el suelo. Si el Señor quisiera, hermanos, con un solo ángel acaba con toda la creación, con todos nosotros. Así, hermano, así. No somos nada. No somos polvo, dice la Escritura que somos polvos. Hasta hay un cantito muy bonito que dice, eres polvo, nada más, y sigue. Somos como el tamo, la Escritura dice que somos como el tamo del polvito ese del maíz, así que vuela. Como el rocío de la mañana. Y en un ratito, hermano, no duramos mucho. Para morirse no se ocupa mucho. En una caída, pum, y ya está, ahí quedó el hermano. Y tanto que se creía, y predicaba allá arriba, no. Cancelo esas palabras en el nombre del Señor. Entonces, las ovejas son vulnerables, no nos podemos defender. Deberíamos de ser así, ¿verdad? De decir, hey, miles de cristianos así han muerto, hermanos. La historia narra, ¿verdad?, de los cristianos que eran perseguidos en Roma, capturados y llevados a un circo donde Nerón se hacía sus festines, por eso le llamaba el circo. Y los cristianos ahí iban como ovejitas al matadero. Animales salvajes los destrozaban en un segundo. Y no gritaban esa gente. Era un momento de dolor, sí, pero la eternidad es la eternidad. Así es que más vale aguantar lo que sea, hermanos. Si Cristo aguantó en la cruz y Él sufrió, siendo Dios, siendo santo, siendo inocente, siendo el Hijo de Dios, pues nosotros ¿qué traemos?
Así es que es mejor bajar la guardia, ¿verdad? Y ser ovejitas. Somos vulnerables, somos cartas abiertas a todo el mundo, tenemos defectos, claro que sí. Y nos dan duro y tupido, ¿no? Y eso que eres hermanito, y eso que eres cristiano, pastor. Y eso que, y sal. Y tenemos que agachar la cabeza. Así estos animalitos, aunque estén en peligro de muerte, son vulnerables. También las ovejitas, hermano, pues el tercer desafío dice, las ovejas son muy maltratadas. Allá en mi pueblo, en mi rancho, hay desde chivas y ovejas. Y las ovejas son, digo, las chivitas, hermano, los cabritos, son cabritos. Esos brincan, saltan y si usted los va a corregir, corren, esos no se dejan. Y una borreguita y va. Y si le da con una varita por un lado y pronto se acomoda otra vez. No son locas ni andan por aquí por allá. Una chiva o un cabrito se trepa donde quiera y anda, bueno, así como son mis muchachos. Y se guardó un silencio. Entonces, las ovejitas, hermano, fácilmente pueden ser atrapadas. Es la presa favorita de los lobos o de los coyotes o de los leones de montaña, así, todo ese tipo de animales. Carroñeros o animales que son cazadores por naturaleza. Su plato favorito son las ovejitas. No batallan mucho. Cuarto desafío, las ovejitas, hermanos, que ellas pasan, es que son sucias. Una ovejita, hermanos, si no se trasquila, si no se le quita la lana, si no se asea, así crece. El otro día salió un reportaje de una oveja que ya parecía en vez de una oveja, parecía una vaca. Así de lana. Y esa oveja no fue trasquilada, no fue aseada, no fue alimentada porque se perdió en el monte y duró mucho tiempo por ahí, ya la daban por muerta y de repente apareció así, nomás se le miraba la trompita aquí así. Y por ahí está en el internet. No creo que le estoy echando mentiras. No se pueden limpiar, las ovejitas no se pueden limpiar a sí mismas. Si han visto animalitos que los pajaritos, pues ahí están, a darle por todos lados. El piquito y están limpios, saciándose o se meten al agua y hasta se sacuden. Y las ovejitas no, ahí se quedan. Y luego, pasan 2 o 3 semanas, empiezan a apestar, hermano. Así son las ovejitas. Una oveja que no se asea, hermano, olvídese, es insoportable el olor. Yo fui chivero de niño también, así como mi pastor Ramiro Alvarado, que en paz descanse, él también fue chivero. Y sabemos que los animales apestan porque apestan, son animalitos. Nosotros nos parecemos a ellas también a veces, hermanos. Ante Dios estamos sucios por el pecado. A veces estamos sucios. Y no podemos limpiarnos a nosotros mismos. No hay obra que pueda quitar el pecado de nuestra vida. Solamente la obra expiatoria de Cristo Jesús. Solamente su sangre es la única que nos limpia de todo pecado. El hombre podrá decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, hace sacrificios. Todavía vemos gente en la religión, ¿verdad?, que hace unas mandas, se caminan y se van de rodillas y un montón de cosas. En las Filipinas todavía se crucifican, se flagelan, un montón de cosas por todo el mundo. Queriendo lavarse, queriendo limpiarse, queriendo estar bien delante del Señor. Pero no, solamente la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que ¿qué? Ayúdeme, que es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y ahora diga, yo soy del mundo. Aunque muchos dicen, no, yo ya no soy del mundo. No, sí somos del mundo. Estamos en el mundo. Todavía no nos morimos. Ya cuando vayamos al Señor, entonces ya no somos. Estamos en el mundo, ¿verdad? Y por eso Cristo vino a este mundo a redimirlo. Por eso Él es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Toda persona que no reconozca esto, dice la palabra del Señor, que el Señor no lo conoce, no sabe ni quién es. Pero todo aquel que reconoce que Jesús es el Cordero de Dios y que ha quitado el pecado de su vida, el Señor dice, vengan, amados míos, dice, yo estoy preparando mansiones en el cielo para ustedes. Casas limpias, sábanas limpias, el Señor nos va a dar un vestido de lino fino,
blanco, puro, sin mancha. ¿Se recuerdan la semana pasada, el domingo de resurrección? Les pedimos que vinieran de blanco. ¿Por qué? Porque representábamos la novia. Y una novia pues tiene que ir blanca y pura, según la tradición, al altar, ¿verdad? Sin mancha y arruga. En Apocalipsis dice que así seremos nosotros. Y no porque nosotros nos hayamos podido lavar o nos cambiamos o nos pusimos un tacuchi bueno o esto o lo otro. No, no, bendito Dios que la apariencia, mi opinión es que debemos de presentarnos al Señor lo mejor que podamos, como usted se sienta cómodo. El Señor conoce nuestro corazón. Pero somos una iglesia que no somos estrictamente, tiene que andar con una torbata. No. Como usted sienta que usted sirve al Señor y usted lo agrada. El Señor nos dio esa libertad. Somos una iglesia que tenemos que tener un balance, ¿verdad? Estar en medio, ni para allá, ni para acá. Ahí como. Entonces, hablando de la novia, hablando de esa vida que el Señor nos ha dado, que el Señor ya la ha limpiado con su sangre, esa novia que representa ese vestido, ese lino fino, Cristo, la sangre de Cristo es la que la ha limpiado, hermano. Dice la palabra del Señor que Cristo preparó a la novia, Cristo preparó a su esposa. Primero, la esposa como que andaba, la novia por ahí andaba perdida, se perdió en el pecado, se fue al tunga, pastor, se fue a los bailes, se prostituyó. La palabra del Señor así dice: Israel, te prostituiste con otras naciones. Todos nos extraviamos, todos nos hemos prostituido en ese sentido. Nos hemos apartado de Dios. Mas sin embargo el Señor, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para rescatarnos. Amén. Entonces el Señor buscó esa novia, la limpió, la preparó y luego la va a vestir para cuando estemos en las bodas del Cordero con el Señor. Eso es lo que hace un buen pastor. Eso es lo que hace nuestro Cristo Jesús. Nosotros todos los servidores solamente somos servidores del Señor. Ahora, como ovejitas, todos debemos de permitir que el Señor nos ponga ese vestido de lino fino y no decir: no, yo esto me queda mejor, este vestido de carácter, este vestido de yo así soy y qué, yo eso lo quiero seguir llevando. Yo no, ¿verdad? Como algunos maridos cuando no usamos traje y la mujer dice: mira, ponte un trapito. No, yo así me voy con mis jeans y esto y lo otro. El carácter, luego la rebeldía. Y el Señor nos dice: hey, yo tengo algo bueno para ti. El vestido de lino fino es hermoso, hermano. Por eso Jesús ahí, mire, está blanco, bonito, todo. Eso es lo que representa la iglesia, la novia de Jesús. ¿Qué hace un buen pastor, hermano? Lo que estoy diciendo. Jesús prepara a su iglesia. El buen pastor guía. En Salmo 23:3 dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Por Él mismo nos guía, ¿verdad? Y nos cambia, nos limpia, nos transforma, nos limpia incluso con agua pura. Cristo es el agua pura de nuestra vida. Juan 10:3-4 nos dice: el portero le abre la puerta y las ovejas conocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen ¿qué? Su voz. ¿Conocemos la voz de Jesús? ¿Nos hemos perdido? ¿Nos hemos extraviado? Sí, pero Jesús nos está llamando constantemente. A través de 2000 años el Señor, Dios, a través de su Hijo Jesús, a través de este pastor hermoso que da la vida, que dio la vida por nosotros, sigue llamándonos a cada uno de nosotros. Unos en un área, otros en otra, nos saca del redil, ¿verdad? Dice la palabra, dice, nos llama a cada uno. Dice, Él llama a cada uno, una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas
y ellas lo siguen porque conocen su voz. Qué importante es conocer la voz de nuestro pastor, hablando de Jesús. Y también en nuestra iglesia es importante. Si no hacemos esto, estamos fuera de la voluntad de Dios o estamos siendo desobedientes al llamado de Dios. El Señor nos ha llamado en muchas áreas, hermanos. Todos somos llamados. La palabra del Señor dice que todos somos llamados a ser ¿qué? Reyes, profetas y sacerdotes. Reyes, profetas y sacerdotes. Es el llamado supremo que Dios nos ha dado. Unos de una manera, otros de otra manera. Un talento, otro talento. Lo hemos estado estudiando. Entonces no hagamos oídos sordos, hermanos. Algunos tenemos las orejotas, aunque yo tengo unas orejotas grandotas, hermano. Es que soy fino. Allá en mi pueblo, los animales, hermanos, los animales finos se conocen por las orejotas grandotas. Y los corrientitos, pues hay unas orejitas de ratón. Y no, yo tengo unas orejotas grandotas, hermano. Pero ¿de qué me sirven si a veces no le hago caso al Señor? Si tengo cerilla espiritual metida ahí que no deja que la palabra del Señor penetre. El Señor te dice, haz esto o haz lo otro y no lo haces. O no lo hacemos, dijo el otro. ¿Verdad, hermano Nato? Oiga, mi hermano Nato me encanta, yo siempre lo estoy mencionando porque, hermano, esto, ya, todavía ni le digo y ya está haciéndolo. De vez en cuando es medio rebelde, no se crea. No se crea, hermano Nato. Hermano Nato, usted aquí es, hermano, por favor. Entonces nosotros como ovejas, hermanos, reconocemos la voz del Señor Jesús, nuestro pastor. ¿La podríamos reconocer si andamos por fuera? No, ¿usted cree que no, hermano? Si andamos allá en el tunga o si andamos en el pecado, ¿podríamos reconocer la voz de Jesús? ¿Usted cree que no? Ciertamente andamos perdidos, extraviados. Ya les he dado mi testimonio. Yo ya conocía de las cosas de Dios y estuve como dice el dicho, entre azul y buenas noches. Cuando vine aquí con el pastor Ramiro, me hablaba él, el hermano Chito y otros hermanos y constantemente. Pero yo todavía no tenía una pata allá en el mundial. Andaba todavía en la iglesia católica. Andaba de guadalupano. Híjole. Y todavía me iba a los bailes, me iba al tunga. Y estando en el tunga, en una discoteca, estaba el sonidazo, pero a todo lo que da. Y no podía escuchar usted de aquí a un pie de distancia. Cuando de repente haga de cuenta, hermano, que apagó todo el sonido. Así como estamos ahorita en silencio total. Y yo vi a las personas, los muchachos en el baile, echándole peligro ahí. Y escuché una voz que claramente me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Salte de aquí. Hermano, la sangre se me fue, ahora sí que se me fue hasta los pies. Me entró un miedo, un temor, hermano. Se me pararon los pocos pelos que tengo así. Y no era la estática de la música ni nada. Yo sentí esa voz y yo la escuché, hermano. Me paré, hermano, no me despedí de mis amigos, ni de la pandilla, ni me salí, me vine a mi casa y lloré toda la noche. Me tiré ahí de panza ahí en la alfombra de mi casa. ¿Por qué? Porque yo sabía que la voz del Señor me estaba llamando y me estaba diciendo, salte de ahí. El Señor habla en todos lugares, en todo momento. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Solamente Él. Entonces, Él puede hablarte en cualquier lugar. Pero tienes que reconocer la voz de Dios. Y a veces Dios no te va a hablar, hermanito, mira, ya nos hemos hecho muy religiosos, salimos de la religiosidad, pero continuamos con la misma. No, tenemos que ser genuinos, únicos. Así como somos, así el Señor nos hizo, hombre. Pero tenemos que quitarnos esa cerilla y ser obedientes. A veces el Señor te va también a arrimar tierrita. Te va a dar, como dice la pastora, un rejoice in the Lord. Un regocijo y ¡zas! Y no es fácil. Y los que no hemos obedecido incluso a nuestros padres o a nuestro pastor, dice mi mamá tiene un dichito por ahí que dice, vuelo antes del plazo fijo panzazo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahorita le explico.
explico. Los pájaros, hermanos, y nosotros aquí, ¿sabía usted que aquí en la iglesia tenemos varios inquilinos, pastor? Y esos no pagan renta, son bien conchudos. Aquí afuera, si usted entrando a la iglesia se fija, hay un montón ahí de cosas que dejan las criaturas del Señor, ¿verdad? Un montón de pajaritos. Los pajaritos, bueno, en este tiempo, y se va a fijar, de aquí en adelante fíjese que entra la primavera, empiezan a anidar y empiezan a hacer sus niditos, y empiezan a buscar su parejita y empiezan ¿cómo se llama? A hacer su nido, a preparar su familia. Y hacen un tiradero, hermano, basura y se hacen del baño en las banquetas y todas las paredes las llenan. Y bueno, finalmente llega la primavera y andan buscando sus gusanitos y bueno, tienen sus pollitos, empollan, tienen sus huevitos, los empollan, ¿verdad? Y luego ya que nace el pollito, pues ahí lo tienen y lo van alimentando, le dan su granito por ahí el que llaman, o animalitos, o ¿cómo se llaman? Lumbrices, todo eso, bueno, los crían pues, ¿verdad? Y empiezan los pajaritos, los chiquititos, les empiezan a salir las alitas, y ahí están, y unos se asoman ahí, y ahí están, y ahí andan. Pero los más atrevidos, porque si se fija, casi, yo he visto, ¿cómo se llama? Estudios así, documentales de animales, de pajaritos, casi siempre salen de 2 o a veces más. Y el más vivo o el más grande le pone su friega al otro y luego se come su comida y le está picoteando, ¿verdad? Y uno se roba más la comida y come más y crece y crece y se desarrolla y se desarrolla. En los chilangos dirían es más gandalla que el otro, ¿verdad? Es más abusivo, es más aprovechado que el otro, el más chiquito. Y finalmente a ese pajarito le empiezan a salir las plumitas. Y ya se cree muy salsa y empieza a volar y sale. Y vuela, pero todavía no está listo. Por eso mi mamá dice, vuelo antes del plazo fijo, fijo panzazo. Y si usted los ve a los animalitos, cuando vuelan, cuando salen del nido y todavía no pueden volar, ¡zas!, caen en el cemento y muchos ahí se quedan muertos. Fíjese, ahora que venga la temporada. Y así es la vida del cristiano. A veces quiere volar, quiere andar y todavía ni siquiera aprende la palabra y ¡zas! Así es que no nos pase eso, hermanos. Amén. Aleluya. Bendito Jesús, te adoramos, Señor. Entonces nosotros como ovejas reconocemos la voz del Señor. Existen 2 razones por las cuales no reconocemos su voz. Por ejemplo, los varones, si caminas con los ojos vendados o en una habitación con 50 mujeres, caray, y los hermanos dijeron, no digan amén porque les pellizca su esposa, ¿verdad? En una habitación con 50 reconoceríamos la voz de nuestra compañera. ¿Sí la reconoceríamos? En un lugar donde hay 50 mujeres, uno con los ojos vendados, ¿reconocerías la voz de tu esposa? Amén. Bueno, más le vale, porque si no la reconoces es que nunca la conociste o nunca pasaste tiempo con ella. Así de facilito, no la reconocerías. Lo mismo con Dios, si no reconoces su voz es porque nunca lo has conocido y nunca pasas tiempo con Él. ¡Auch! Ese estuvo más fuerte, pastor. Y los decibeles van subiendo. Él provee, un buen pastor provee. En Salmos 23, 1-3 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas. Y diga a usted, amén, amén. Me hace recostarme en pastos verdes, pero ¿cómo logras que una oveja se acueste? El Señor, Él se nos lleva a pastos verdes y lo dice que, ¿verdad? Que nos hace descansar y para descansar pues tenemos que acostarnos. Se llega la hora de mimis y pues ya los ojitos así de borrego a medio morir, pues no, hay que descansar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que una ovejita se acueste? En primer lugar, hay un dicho por ahí, que decimos que barriga llena, ¿qué? Corazón contento. Usted, si le da, ¿cómo se llama? Insomnio, no se puede dormir, pues nomás échese un buen cereal en la noche con un buen plátano y mire, cae redondito como tabla.
¿verdad? Hay gente que no puede dormir. Yo en mi caso, si no ceno, no puedo dormir. Entonces a mí sí me pasa como las ovejitas, necesito estar bien alimentado para poderme dormir. Las ovejas, mire, debe estar bien alimentada, debe sentirse segura y debe tomar agua en un lugar tranquilo. Las ovejitas, si usted las lleva donde hay una corriente fuerte, no toman agua. Tiene que estar la agüita así, mire, apacible, tranquila, o una bandeja o algo, si la lleva a un río, pues tiene que haber alguna lagunita por ahí, un charco. Son curiosos estos animalitos. Las ovejas no beben en aguas con corriente fuerte. O sea, en otras palabras, las cosas a fuerzas no les entran. Jesús alimenta y refresca nuestra alma y podemos descansar. Si queremos tomar agua de la vida, de las corrientes fuertes, hermanos, no vamos a poder. Necesitamos venir y descansar en Jesús. ¿Sí me entendió, hermano? ¿Sí cayó esa monedita ahí, tilín? ¿Sí hizo ring, ring? Solamente en Cristo podemos descansar. Hay gente que nos dice que aquí puedes descansar, que aquí puedes, en la televisión está atiborrada de eso. Pero sabes que solamente el descanso ideal para nosotros es en Cristo Jesús, porque Él nos hizo a nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Aleluya. Él provee. Jesús provee. El buen pastor provee lo que necesitamos. Salmos 23, 1-3 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, y Él ¿qué? Renueva mis fuerzas. Cuando andamos así ya, el Señor nos da fuerzas una vez más. Yo recuerdo, hermanos, antes, hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se hacían vigilias en las iglesias. Yo decía, ay, ¿cómo aguantarán esas gentes? Oiga, pero ya una vez que entraba usted, hermano, y empezaba a alabar al Señor, pasaban las 9, las 10, las 11, y a veces hasta la medianoche se acababan las vigilias. ¿Quién nos daba la fuerza o quién le da las fuerzas a estas gentes? Solamente el Señor. Cuando andamos ya con las alas caídas, queriendo volar, cuando todavía no tenemos fuerzas, pastor, solamente Dios nos dirige y nos da las fuerzas. La obra del Señor, esta iglesia no continuaría, no seguiría adelante, si no es por la fuerza del Espíritu Santo, por el alimento de la palabra del Señor. Si no, las obras se caen. Cuando es doctrina de hombre, las obras se caen porque se caen. Amén. Me hace recostarme en pastos verdes, pero ¿cómo acostábamos una ovejita? Jesús alimenta y refresca nuestra alma y podemos descansar en Él. Él corrige también. En Job 5, 17, 18 dice: pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Tal vez un pastor de ovejas rompería una pierna, ¿verdad?, de sus ovejas, evitando así que se pierda y se extravíe, pero el mismo pastor la recogería y la llevaría para curarla y alimentarla. El pastor, por amor a su oveja, la corregiría y a la vez la curaría con el fin de apartarla del peligro. En Hebreos 12:11 nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. A nadie nos gusta. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. A los niños no les gusta cuando los disciplinamos, ¿verdad que no? Ni a los grandes, ni a los medianos, ni a los adultos. A los jóvenes tampoco. Y los jóvenes dijeron: ¿a poco sí les gusta que les disciplinen? Digan la verdad, no sean mentirosos. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Ay, pues, por favor. Dice, a los niños no les gusta cuando los disciplinamos, pero más adelante, cuando crecen, comprenderán. Nosotros hasta que no crecemos, a veces ya somos viejos, pero no hemos crecido espiritualmente. Y hasta que crecemos espiritualmente es cuando entendemos, pastor. Jesús, o el buen pastor, protege también. Salmo 23, 4, 6 dice la palabra:
aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Aleluya. Lucas 15, 4, 6 también nos dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, ¿no la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa? ¿No hizo eso Jesús con nosotros? Salió de su casa, dejó allá su redil, dejó allá los miles de millares que ya están allá, alabando el nombre del Señor. El apóstol Juan lo vio en la visión cuando vio las grandes multitudes que alababan al Señor. El Señor dejó eso. La palabra del Señor dice que Jesús se despojó a sí mismo, dejó todo, dejó sus ovejas, dejó su redil, dejó el cielo y vino a la tierra en forma de un bebé, creció como un hombre y como cordero fue a la cruz. Instituyó la iglesia y no solamente y no paró la cosa ahí, sino que dejó al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que siga conduciendo ese rebaño. ¿Y quién es ese rebaño? Somos nosotros. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él es el que nos va dirigiendo todo el tiempo, acuérdese. No vemos a Jesús, no está aquí físicamente, pero está su Espíritu Santo. Aleluya. Él vino y rescató a la oveja perdida. ¿Quién es esa oveja perdida, hermano? Es la humanidad completa. Es la humanidad, es una ovejota grandota, llena de lana, así ponchadota, gordota, sucia. Algunos, miles, incluso millones han venido a recibir a Jesús. Pero hay un pueblo, una parte de esa oveja que no quiere ser limpiada. En el mundo, ¿cuántos millones hay de personas, hermano? ¿Cuántos millones somos, pastor? ¿5 billones? ¿5,000 millones? ¿7? El mundo. Como 7 millones, 7 billones o 7,000 millones de personas. De esos, ¿cuántos son cristianos, pastor? ¿2 o más? Como 3, ¿no? Como una tercera parte. Pongamos, hay que siendo positivos. Siendo positivos, una tercera parte de esa oveja perdida, de esa ovejota que está así pachonzota, gordota, de lana, sucia, pestosa, por el pecado. Solamente una tercera parte de ese animalito ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Y el trabajo de nosotros es que todo el resto de ese animalito, de esa humanidad, de esa oveja perdida, venga al conocimiento de la palabra de Dios. Si no, estaríamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estaríamos viniendo a la iglesia solamente a calentar la banca, a calentar la silla. Y eso no está bien. El Señor nos dio una misión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir por los perdidos. Es lo que hace el buen pastor. En esta mañana póngase de pie. Si el Señor ha hablado a su corazón y decir: Señor, yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que buscar a mi vecino o a mis hijos, a mis ovejitas perdidas que tengo ahí en mi casa. Es el tiempo, hermano. Hay que quitarles esa lanita sucia, esas ideas raras de la cabeza, predicarles la palabra, darles amor, darles alimento. Eso lo podemos hacer. Ese lo ha hecho a través de las misiones. Queremos seguirlo haciendo, ayudando a gente, a hermanos que andan buscando ovejitas por allá por la sierra, por Guatemala, por México, por otras partes. Es la obra que el Señor nos mandó a hacer. Yo les invito, hermanos, el altar está abierto.